Ya empecé a grabar ya. Les decía que ya estoy grabando, por lo tanto, la asistencia, hay 11 alumnos, está bastante. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar sus notas, ¿revisaron sus notas? Sí, profe. Ya, ¿cómo les fue? Les fue todo relativamente bien, parece, ¿cierto? Así que a mí me deja bastante conforme el resultado de las notas. Ahora nos toca la parte que es más práctica, donde es necesario que ustedes ya tengan a disposición una calculadora y algunos implementos. Ojalá pudieran trabajar en una planilla Excel, ¿cierto? Y vamos a partir viendo la materia que vamos a ver ahora, que yo sé que para ustedes debe ser una materia bastante nueva, porque vamos a hablar de impuestos, ¿cierto? Ahora nos toca hablar de impuestos y yo les voy a ir diciendo o remarcando o recalcando lo que nos interesa que ustedes tengan como aprendizaje una vez que terminen este curso, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces yo voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a presentar el módulo 3. Este es el módulo 3. Y ustedes van a ver acá que este módulo, ¿de qué trata? ¿Cierto? De que ustedes tengan conocimientos bastante generales, en primer lugar, del sistema tributario en Chile y de los impuestos que se pagan en Chile. Tengan conocimiento de los formularios 29 y 50, y esta es la primera etapa, donde se declaran todos los impuestos indirectos, ¿cierto? El formulario 29 y 50. ¿Alguien sabe lo que es el formulario 29, para qué se usa o cómo se le conoce comúnmente? ¿Alguien sabe? El formulario 29, ¿no? El formulario 29 es el conocido como el formulario del IVA, ¿cierto? Todos los meses se paga el formulario del IVA. Y el formulario 50 también es un formulario que se debe presentar mensualmente y en el cual se incluyen otros impuestos de retención y de pago que no están incluidos en el pago 29. Vamos a ver en este caso la diferencia que hay entre impuestos indirectos, perdón, e impuestos directos, ¿cierto? Vamos a ver en el sitio web, vamos a conocer el registro de compras, el registro de venta y el registro honorario, lo que nos va a permitir, de cierta manera, preparar una declaración de IVA, ¿cierto? Eso en términos generales. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. Es un módulo más bien práctico, donde vamos a tener mucha interacción con la página del Servicio de Impuestos Internos y vamos a tener mucha interacción con algunos ejemplos prácticos que vamos a desarrollar. La evaluación es una evaluación también, igual que la 1 y la 2, donde se presentan ejercicios y se presentan distintos resultados y ustedes tienen que seleccionar cuál es el correspondiente, ¿cierto? No olviden que este curso para ustedes es prácticamente el de final de carrera y en el término tienen que rendir un examen final de competencia, ¿cierto? Donde se van a evaluar los conocimientos generales y particulares que ustedes hayan tenido por esta línea, ¿cierto? Por esta línea del conocimiento. ¿Mm? Bien. Profesor, Vamos. disculpe. ¿Sí? Celeste dice si la puede aceptar. Pero por supuesto, déjeme ver dónde la hace. Celeste, ahí la acepté ya. Vamos a dejar abierto el icono un poquito para poder estar la lista, pero no ha entrado nadie más. ¿Ah? Ya. Entonces, qué bueno que me avise si yo no la logro ver, porque lamentablemente cuando estoy mostrando una PPT, pierdo ¿cómo se llama? El detalle de la gente que está esperando. Ya. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver en esta semana. Este es el contenido de esta semana, o sea, la clase de hoy día y la clase del jueves, ¿sí? Bien, vamos a ver otra cosa entonces ahora. Vamos a ver. Vamos a ver la presentación, vamos a ver el PPT. Vamos a ir intercalando conceptos básicos tributarios con ejemplos prácticos, ¿cierto? Para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata esto y la aplicación práctica que va a tener este conocimiento cuando ustedes trabajen, ¿cierto? Esa es un poco la idea, entregarle herramientas más prácticas que sepan dónde se ven los libros de registro de compra, dónde se ve el registro de venta, etc. ¿Mm? Vamos bien.
de la primera definición, vamos a tener tres tipos de impuestos, ¿cierto? Y la primera definición que vamos a tener, que tienen que conocerlo ustedes, que los impuestos, ¿cierto?, son pagos en dinero que tanto las personas como las empresas están obligadas a pagar al Estado por ley. ¿Y para qué se hace esto? Para que el Estado pueda disponer de recursos para financiar las necesidades públicas, ¿cierto? Ese es el sentido de los impuestos. Todo paga impuestos en Chile. Todo paga impuestos. ¿Cuál es el impuesto más conocido que ustedes tienen? ¿Cuál es el impuesto que ustedes más conocen? ¿O del que más escuchan hablar? El IVA. El IVA, ¿cierto? Muy bien. El IVA es el impuesto más conocido. ¿Y cuál es la tasa de impuesto del IVA? 19%. Muy bien, ahí con apoyo y todo. El 19%, ¿cierto? El 19%. Entonces, de eso vamos a hablar, de los distintos tipos de impuestos. Otro tipo de impuesto que se paga, que ustedes sepan, que les duele mucho a los que fuman. ¿Qué otro impuesto se paga que le duele a los que fuman? El impuesto específico del tabaco, ¿cierto? Ese es un impuesto también gravoso que se paga. Otro impuesto que el que se paga a final de año, ¿cómo se llama? Impuesto a la renta igual puede ser. Impuesto a la renta, muy bien, ¿cierto? Otro tipo de impuestos, por ejemplo, las contribuciones, ¿cierto? Es otro tipo de impuesto. Por ejemplo, el impuesto específico a los combustibles es otro tipo de impuesto, ¿cierto? En esta primera etapa del curso, nosotros lo que vamos a hacer es aprender a diferenciar qué son los impuestos directos, qué son los impuestos indirectos y qué son los otros, ¿cierto? Lo otro, y dentro de lo otro vamos a ver las contribuciones y bienes raíces. Y vamos a partir con la primera gran definición, ¿cierto? Los impuestos directos son los que gravan directamente a una persona en especial. No son de uso general, son específicos. Por ejemplo, el impuesto típico directo que afecta a las personas de acuerdo a su nivel de ingreso es el impuesto a la renta, ¿cierto? No todos pagamos impuesto a la renta. Impuesto a la renta pagan las personas que han obtenido cierta cantidad de ingresos y que los hace afectos a sus impuestos, ¿cierto? Ese es el impuesto, el típico. El típico impuesto, los impuestos que gravan de acuerdo al nivel de ingresos que tenga una persona. Por ejemplo, si una persona tiene un sueldo, imaginemos de 300.000 pesos, no lo grava el impuesto a la renta porque su renta es bajo el nivel mínimo para afectarlo. Pero una persona que gana 2 millones de pesos sí le afecta el impuesto a la renta porque es directo, ¿cierto? Grava la riqueza, gana la ganancia, gana la utilidad. Esa es la idea del impuesto directo, ¿cierto? Para que no lo confundan. Y el impuesto indirecto, perdón, es el que no discrimina a nivel de ingreso y a todos se los cobra igual. Por ejemplo, ¿cuál es el impuesto indirecto más generalizado que todos lo pagamos independiente cuánto sueldo ganemos, cuánta riqueza tengamos? ¿Cuál impuesto puede ser? El IVA. El IVA, ¿cierto? El IVA, el 19% sobre lo que compra o lo que consume, lo paga el multimillonario y la persona de más bajo ingreso, ¿cierto? Todos pagan ese tipo de impuestos. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado que, y esto es bueno para que vayan entendiendo un poco la noticia, el que no lo entendía, decía que una forma a lo mejor de financiar esta pandemia y poder inyectarle recursos al Estado era establecer un impuesto a la riqueza, a los más ricos, ¿cierto? Que ellos pagaran. ¿Qué tipo de impuesto sería ese? Un impuesto Impuesto al directo. lujo. No, estamos viendo si ese sería directo o indirecto nomás. Ah, ya. Si yo, por ejemplo, pretendo financiar los costos de esta pandemia estableciéndonos el impuesto a los que tienen más plata, a los supermillonarios, ¿cierto? Que paguen un impuesto. ¿Ese impuesto sería directo o indirecto? Directo. Directo, ¿cierto? Porque estoy estableciéndosele a los que tienen más riqueza. Estoy grabando directamente a los que tienen esa riqueza. A los demás no. No se olviden que los directos afectan a personas o empresas que tienen riqueza y que tienen
recursos. Por ejemplo, si se establece un impuesto a los más ricos, digamos, a los agentes de más recursos, sería un impuesto directo porque se estaría gravando la riqueza, ¿cierto? Ahí dice, el impuesto grava a la riqueza, ¿cierto? Eso es. Y hay algunos otros que plantean aumentar el IVA, ¿cierto? ¿Con qué tipo de impuestos se estaría gravando si se aumenta el IVA? Indirectos. Indirecto, ¿cierto? Y ahí nos afectaría a todos. Entonces, esa es la gran discusión que hay en la actualidad de cómo financiar esta pandemia. Los que tienen mucha plata se resisten a que les graben a ellos un impuesto directo, ¿cierto? Y todos nosotros, la gente normal que pagamos impuestos IVA, nos resistimos a que nos aumenten el IVA, ¿cierto? Que va a subir el coste de los productos. Esa es un poco la gran discusión que hay. Entonces, en esta parte del curso me interesa que ustedes diferencien o logren determinar cuál es la diferencia entre un impuesto directo y un impuesto indirecto. Entonces, el impuesto directo es el que grava directamente a una persona, ¿cierto? Y tiende a gravar su riqueza o sus bienes o su patrimonio, ¿cierto? Esa es la idea. En este año se estableció una sobretasa a los dueños de propiedades que tenían avalúo más de 400 millones de pesos. Eso se hizo a través de un sobrecobro de las contribuciones, ¿cierto? Aquí está como otro, no porque sea distinto, sino que simplemente para diferenciar de los impuestos directos, ¿cierto? Las contribuciones. Pero una forma de financiar también los impuestos, que es muy, financiar, perdón, el gasto público, que es muy de gran uso, o sea, mucha gente está afecta, son las contribuciones bienes raíces. ¿Cierto? Ahora hay muchas también propiedades que están exentas, y lo que siempre han tratado es de bajar los montos de exención y para que aumente la recaudación por contribución. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una constante lucha del Estado por aumentar la recaudación mediante modificaciones de algunas variables de estos impuestos que permitan que ellos recauden más, ¿cierto? Esa es la idea. Esa es la idea del Estado, por último, ¿cierto? Porque todos estos recursos sirven para que el Estado disponga los recursos, ¿cierto? Algunos dirán, bueno, pero es que hay mucho despilfarro, por eso que sí, puede ser que hay despilfarro, hay gastos de más, ha habido algunos actos ilegales con nuestros recursos, pero la única manera que tiene el Estado de financiar el gasto público o las necesidades públicas es a través de los impuestos, ¿cierto? Ya. Después vamos a ver ejemplos de cada uno y vamos a partir viendo los impuestos directos, ¿se acuerdan? Vamos a ver estos impuestos, los que afectan directamente a las personas, ¿cierto? Y que gravan la riqueza o el capital, los bienes que tienen, de lo que disponen. Entonces, vamos a hablar de estos impuestos y vamos a decir, por ejemplo, que los impuestos directos se declaran en 3 tipos de formularios, ¿cierto? Y lo vamos a ir viendo uno por uno. El impuesto a la renta, ¿cierto? Se declara en el formulario 22. Las empresas deben presentar un formulario 22. El formulario 22 es un formulario que permite que los contribuyentes registren todas aquellas rentas que van a estar afectas a impuestos, ¿cierto? Las empresas tienen que determinar la base imponible del impuesto a la primera categoría y en el formulario 22 pagan ese impuesto. Después lo vamos a ver en calma cada uno, así que esta es la generalidad nomás. El impuesto regular complementario, que es el impuesto que pagan las personas, porque el impuesto de primera categoría la pagan las empresas. Hay que tener presente, eso sí, que hay empresas que tienen, hay personas que tienen carácter de empresa. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio a su nombre y vende, qué sé yo, un bazar, esa es una empresa que está desarrollando una actividad de primera categoría, por lo tanto tiene que tributar en primera categoría, preparar un balance o la forma de tributación como corresponda y tiene que presentar el formulario 22. El impuesto regular complementario, por ejemplo, también se es ocupado para pagar el impuesto por personas que hayan recibido rentas más allá de las que lo eximen, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tiene un único sueldo no presenta el formulario 22, el de lo complementario. Pero si esa persona recibe un sueldo y además ha emitido boleta de honorario, o sea, ha tenido renta de distintas fuentes, sí tiene que presentar el formulario 22. O por alguna razón ha percibido rentas que lo obligan a percibir formulario
presentar el formulario 22. Por ejemplo, todas las personas que han emitido boletas de honorario en un año, están obligados a emitir o presentar el formulario 22 para poder recuperar, ¿cierto?, el exceso de impuestos que hayan podido pagar y le hagan la evolución. Si una persona que no presenta el formulario 22, primero es obligatorio, tiene que presentarlo, y segundo, si le corresponde devolución, por supuesto que no le va a llegar, ¿cierto? Ese es un poco el sentido de estos formularios. Después tengo el impuesto de segunda categoría, que es el impuesto que pagan los sueldos, ¿cierto? Este impuesto regular complementario es de cálculo anual. Y vamos a ir inmediatamente aquí. Les voy a ir haciendo unos, ¿cómo se llama? Unos ayuda a memoria. Y aquí por ejemplo, este es anual, el formulario 22. Esta presentación de acá también del formulario es anual. Este formulario 29 que se ve acá es mensual, o sea, de presentación mensual, y este que se presenta acá también es mensual. ¿Qué significa? Que las empresas deben presentarlo en forma mensual. Las empresas deben presentar en forma mensual, y todos estos impuestos están contenidos en el decreto de ley 824, que es el del IVA, ¿cierto? Ahí están contenidos. Si ustedes lo quieren leer, lo pueden encontrar ahí. Entonces, el decreto de ley 824 habla del impuesto al valor agregado y considera estos impuestos. ¿Ah? Entonces estamos hablando de los impuestos directos, impuestos que se pagan en forma mensual y anual, pero que afectan directamente la renta, la riqueza o el patrimonio de las contribuyentes. ¿No? Esa es la idea. Y por otro lado, tenemos los impuestos indirectos, ¿cierto? Y estos afectan a todas las personas sin discriminar de qué se trata. Si son pobres, ricos, tienen mucho, tienen poco, no tienen nada, ¿cierto? En Chile este es el impuesto que más recauda. Ahora tengo que decir algo. La gran pelea del Estado con este tipo de impuestos indirectos es que hay un incentivo a la evasión terrible. Hay algunas empresas que se caracterizan por ser evasoras del IVA. Yo no sé si ustedes alguna vez, yo no es nada que tenga contra los chinos, ¿eh? No es un tema personal. Pero cuando ustedes van a un restaurante chino para que le den la boleta, prácticamente hay que retar al chino. Si es que, si es que descubren que habla español, porque muchos se hacen los chinos, ¿cierto? Y se resisten a dar los comprobantes. Es una cultura bien especial lo de los chinos. No dan boletas, forma parte de su cultura. Y eso es lo que de repente uno termina hasta molesto cuando va a comprar, porque cada vez que va a comprar un lugar chino donde venden tantas cosas que son baratas y hay tanto, cuesta mucho que le den la boleta. Le dan un valecito blanco y le dicen que ese es el comprobante, ¿cierto? Y uno tiene que pedir la boleta, ¿eh? Porque en realidad ustedes saben que una persona que no da la boleta se está apropiando del 19% del valor que ustedes están pagando, debiendo ir a impuestos y debiendo ir a obras sociales. Y si no lo hace, queda para él. Entonces, normalmente uno, cuando toma conciencia de eso, empieza a exigir su boleta. Yo siempre he sido un defensor de que la gente exija la boleta, porque no es justo de que se deje de financiar obras sociales porque una persona se queda con la plata, y eso es quedarse con la plata, ¿cierto? Ya. Y vamos a ir hablando del famoso tipo de impuestos, ¿cierto? Los que yo les mencioné algunos. Impuestos indirectos, el más conocido de todos es este, ¿cierto? Es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Este es el impuesto más conocido, este. Entonces le voy a poner aquí abajo, más conocido. Y tiene una tasa del 19%, ¿cierto? Esa es la tasa del IVA. O sea, si yo vendo algo en 100, le van a recargar el 19%, que son 19, y ese va a ser el precio de venta. Y aquí es re importante algo, jóvenes. En la boleta de compra-venta, el monto que presentan es el bruto, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí, voy a poner aquí en boleta, ¿cierto? Igual monto bruto. ¿Qué significa que el monto sea bruto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa un monto bruto? Que está agregado el 19%.
Incluye el IVA, ¿cierto? Muy bien, eso es. Y en la factura, lo vamos a correr acá, y en la factura es neto, factura, la vamos a poner aquí, esto ya lo tienen que saber ustedes, es neto más IVA, ¿cierto? Esa es la idea de, vamos a correr esto un poquito, se me corrió, ahí, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del impuesto al valor agregado, más conocido, la tasa es del 19%, cuando viene una boleta, ¿cierto? El monto ya está incluido en esa boleta, el monto incluye IVA y neto, en cambio en la factura se tiene que presentar el neto y en forma separada el IVA, ¿cierto? Ya voy a quedar aquí, IVA. Arreglar la redacción, IVA separado. Esto es lo normal, ¿cierto? Así es como se debe presentar. Perfecto. Estamos hablando del IVA, estamos hablando de su relación con la boleta y su relación con la factura, ¿cierto? Después lo vamos a ver en algunos ejemplos de todas maneras. Después, los impuestos a los productos suntuarios son aquellos impuestos que gravan los artículos de lujo, por ejemplo, los autos de alta gama, todas esas cosas que no toda la gente tiene acceso y que son, como se llama, de uso de alguna élite, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a aprender a conocer y a usar Google, Internet, para buscar, como siempre le he dicho, algunos antecedentes que nos interesen. Entonces, para eso, voy a dejar de compartir con ustedes por ahora. Vamos a ir acá. Vamos a usar, déjenme, Yo sé que están viendo. Vamos a abrir una nueva página aquí. ¿Ven lo que estoy haciendo en el Google? ¿Se ve? Sí. Ya. Y aquí vamos a ver impuestos, artículos suntuarios. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a buscar. Después, aquí me aparece una serie de explicaciones, pero ¿cuál verían ustedes? Dice, la primera venta, importación, después aparece una serie, ranquilla, repositorio, pero aquí hay una página que dice Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Es el que nosotros debemos consultar siempre, perdón, porque lo que hace es, de alguna manera, dar la voz oficial de lo que corresponde a estos ¿cómo se llama? A estos impuestos. Y aquí está la definición, y entre cuáles son los que graban, ¿cierto? Por ejemplo, el oro, el platino, el marfil, la joya y piedras preciosas, pieles finas, internas, casa rodante, autopropulsado, conserva de caviar, artículos pirotecnia, etc. Entonces, todos estos artículos que están aquí son los que se graban con esa tasa adicional. Y no es una tasa fija, ¿se dan cuenta ustedes? La tasa fluctúa de acuerdo al tipo de bien suntuario que se trate. Por ejemplo, el impuesto adicional, el valor que se maneja entre estos suntuarios está en el artículo, el oro, el platino, todas las joyas pagan el 15%, ¿cierto? Como impuesto de productos suntuarios, ¿cierto? Después, los artículos pirotecnia, todos estos que venden en las calles y todo, ¿por qué es tan interesante la venta negra o la venta sin pagar los impuestos? Porque pagan el 50%. Miren. Entonces, todos estos artículos que venden en la calle, sin duda que no están pagando este 50%. Están siendo vendidos y los importan sin declararlos, no pagan el 50% y más encima los venden en las calles y causan tanto daño, ¿cierto? Entonces, por eso es que son atractivos. No se olviden que todos los productos que generan renta o que generan grande utilidad son atractivos para ser comercializados en forma ilegal. Miren la droga, ¿cierto? La droga es uno de los productos que más produce utilidad y por eso es que hay tantos interesados en participar en su comercialización. Lo mismo pasa con los fuegos de pirotecnia, ¿cierto? Se produce una gran renta. Después tengo otro acá, por ejemplo, el oro, ojo y piedras quedan afectadas a la misma tasa, el 15%, pero por las ventas posteriores. O sea, en la primera venta se cobra por la primera venta se cobra el 15%, pero después si se sigue revendiendo, lo siguen aplicando una nueva tasa del 15%, ¿cierto? Y además tienen que agregársele el IVA, ¿cierto? Entonces cuando ustedes compran algo de oro, le están agregando el 15% y además le van a agregar el IVA. Esas son
impuestos a los productos suntuarios, ¿cierto? Donde todos tienen afectavías, pero este es un impuesto adicional, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan duda, cuando estén trabajando y hablen de algún tipo de impuesto específico, ¿cierto? No duden ustedes en buscar la información en las páginas correspondientes. En este caso estamos usando la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Que es la página que nos entrega seguridad que la información que está entregando es correcta y está validada, porque el servicio es un organismo estatal del Estado que se encarga de velar por el cumplimiento del pago de los impuestos, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes siempre consulten páginas, ¿cómo se llama? Páginas oficiales. Vamos a ver otro. Vamos a ver acá. Seguimos con la presentación y estamos aquí con los impuestos. Déjenme un segundito. No, déjenme cerrar esto que se abre y me molesta. Aquí vamos a ver. Entonces, aquí estamos. Después tengo bebida a las impuestos a las bebidas alcohólicas. Este impuesto se refiere a que dependiendo de la graduación alcohólica que tengan las bebidas, tienen distintas tasas de impuestos, ¿cierto? Y se los voy a mostrar también como último, y después vamos a ver otro. Vamos a ver el impuesto a las bebidas alcohólicas, y lo vamos a buscar también en Google. Vamos a buscar acá, para que ustedes sepan, y vamos a poner aquí vamos a poner impuesto a la bebida alcohólica y otros productos similares. ¿Ves? Lo encontramos ahí mismo. Ahí está. Y aquí vamos a ver, vamos a utilizar esta, porque es la página del Servicio de Impuesto Interno, dice impuesto a las bebidas alcohólicas, déjenme ver qué me aparece, analcohólicas y otras, ¿cierto? Y productos similares. Entonces la seleccionamos, y aquí está la lista, o está las tasas de impuestos que rigen a todas las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares. Mire. Vamos a ir viendo algunos casos. Por ejemplo, las bebidas analcohólicas, que son aquellas que no tienen alcohol, ¿cierto? O jarabe, cualquier otro, tiene una tasa, ¿cierto? Del 10% adicional, o sea, pagan el IVA más el 10%. Los que tengan azúcar, por ejemplo, la Coca-Cola, todas estas bebidas que uno compra que son de fantasía, dependiendo de la cantidad de azúcar que tengan, pagan el 18%. ¿Ven? Ahí está. Los licores, pisco, whisky, aguardiente y destilado, un 31.5%. Los vinos, los champanes y todas esas cosas, 20.5%, ¿cierto? Ahí están a grandes rasgos las tasas que pagan las bebidas alcohólicas. Entonces, cuando uno se toma un vino, ya sabe ya que además del IVA está pagando un impuesto adicional, que en este caso es del 18%, ¿cierto? No, el IVA, el vino no, perdón, es de un 20,5. 20,5, ahí está, perdón, miré mal. ¿Cierto? Entonces, cuando uno sabe que está pagando el 20,5. Entonces, eso es adicional, pues son adicionales. ¿Y para qué se establecen estos impuestos? Obviamente, para desincentivar también el consumo aumentando la tasa de impuestos, ¿cierto? También es una forma de hacer las cosas más caras para que la gente disminuya el consumo. Lo mismo pasa con los cigarros, ¿cierto? Vamos a ver ahora el impuesto a los cigarros. Entonces, impuestos al tabaco. Vamos a poner aquí arriba. Impuesto al tabaco, ¿cierto? Vamos a poner impuesto al tabaco 2020. También hay que irse a las páginas oficiales, ¿cierto? Impuesto a los tabacos, Servicio de Impuesto Interno, cuáles son los impuestos vigentes que se aplican al tabaco, y este es el 16 de septiembre del año 2020. Este es el más vigente, o el más actualizado. Entonces aquí están los impuestos específicos. Miren ustedes, el impuesto específico es de un 52,6% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos por paquete. O sea, la mitad, más de la mitad de lo que ustedes pagan, los que fuman, cuando compran una cajetilla, es impuesto. ¿Cierto? Eso es lo que quería mostrarles. El gran porcentaje que representa el valor del impuesto dentro del costo de una cajetilla de cigarros.
Eso es para que tengan conciencia de que cuando están fumando, y lo han comprado legalmente, la mitad del valor que ustedes pagan, y más de la mitad, es impuesto. Por eso que ese incentivo, hay un incentivo perverso para traer cigarros de afuera, y ustedes ven en las ferias libres, de repente en una esquina que hay un señor con un paño lleno de cajetillas de cigarros, es porque ese señor, si por ejemplo una marca conocida, yo desconozco un precio de los cigarros porque no fumo, pero supongamos que una cajetilla normal vale 4.000 pesos, ¿cierto? Sabemos que a grandes modos 2.000 pesos son impuestos, por lo tanto, si viene ese señor y nos ofrece esa cajetilla que en el mercado formal vale 4.000 pesos, la ofrecen 3.000 pesos, nosotros pagamos encantado, pues si es cierto, nos está ahorrando prácticamente 1.000 pesos. Pero él estaba ganando la utilidad más el 50% del impuesto, porque ese es el precio que uno paga cuando está comprando. Esa cajetilla sin impuesto debiera costar 2.000, y ellos la traen sin impuesto, por lo tanto el costo de ellos es menos que 2.000. Así que ellos siempre están ganando mucho dinero por la venta del tabaco internado ilegalmente, ¿cierto? Porque el costo de internación es recargado por más del 50% de su valor por los impuestos, ¿cierto? Eso es lo importante que en esto, en este análisis que hacemos nosotros de los sistemas de impuestos que afectan a Chile, ¿eh? Bien, vamos a volver entonces, ahora vamos a ver aquí. Aquí está. Entonces ya a grandes rasgos yo les dejo como encargo, porque no se olviden que gran parte del tiempo de este curso ustedes tienen que revisarlo. Tienen que, por favor, calcular o revisar también el impuesto de los combustibles en Google, y el impuesto a los actos jurídicos de timbre estampilla, y con eso yo me doy por satisfecho que ustedes los busquen y los conozcan, ¿cierto? Tienen que buscarlos y tienen que conocerlos. Bien. Por otro lado, vamos a hablar dentro del impuesto directo, ¿cierto? Habíamos partido diciendo que estaba el impuesto en primera categoría, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí para ir orientándonos de qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando el sistema tributario de Chile, el sistema de impuestos, y estamos primero clasificándolo en dos grandes tipos, ¿cierto? En los impuestos directos, que son los que graban la riqueza o las utilidades, o que graban la ganancia, ¿cierto? O la generación de riqueza en empresas, ¿cierto? Generalmente, y en personas, ¿eh? Todo lo que signifique que una persona ha ganado dinero en forma individual, se le grava con el impuesto directo. Por ejemplo, si yo tengo un gran sueldo, estoy afecto al impuesto directo, que es el impuesto único de segunda categoría. Si yo tengo una empresa que ha obtenido utilidades, voy a tener que pagar el impuesto a la renta de primera categoría. Y si tengo, por ejemplo, varias fuentes de ingreso en el año, voy a tener que preparar un formulario de impuesto regular complementario, que es el que presentan las personas, ¿cierto? Entonces, vamos a ir agregando aquí, esto es personas, perdón, empresas. Empresas, ¿cierto? El impuesto regular complementario, ¿quiénes lo presentan? Las personas. El impuesto único de segunda categoría, ¿a quiénes afecta? Aquí vamos a poner, este impuesto afecta a las personas, ¿cierto? El impuesto único de segunda categoría afecta a las personas, ¿cierto? Y el impuesto adicional mensual, afecta a empresas, ¿cierto? Ese es un poco las características generales, ¿cierto? Entonces veíamos que los impuestos directos afectan a las empresas y afectan a las personas. A las empresas tienen que pagar ese impuesto acá, donde dice impuesto a la renta, formulario 22, y las empresas usan ese formulario y las personas también usan el mismo. Entonces, cuando se trata de declarar los impuestos anuales, anual se usa el formulario 22, ¿cierto? Todos los impuestos que se declaran al año, el formulario 22, que es el formulario de la renta, que se le llama. Y para declarar los impuestos mensuales se usa el formulario 29 y el formulario 50. Los vamos a ver después en detención, pero esa es la idea. Y por otro lado, vamos a tener los impuestos indirectos, que son aquellos que gravan a todo el mundo por igual sin
discriminar o sin distinguir si es un generador de grande ingreso o no. Todos pagan los impuestos indirectos porque no miden el nivel de ingreso ni de capital, ni de riqueza, ni de patrimonio, ni nada. A todos los grados por igual. Y dentro de esos impuestos tenemos los impuestos indirectos y tenemos el IVA, el producto suntuario, la bebida alcohólica, analcohólica, el impuesto de los actos jurídicos, timbre y estampillas, que se conoce cuando ustedes piden un préstamo, tienen que pagar este timbre, el impuesto de los tabacos, impuesto a los combustibles, etc. Hay otros impuestos a la harina y hay otro tipo de cosas también que afectan este tipo o que son impuestos indirectos. Bien. Vamos a irnos ahora al impuesto de primera categoría. Entonces, el impuesto de primera categoría, ¿cómo se define? Dice que grava las rentas del capital por las empresas comerciales, industriales, mineras, servicios, etc. O sea, toda aquella empresa que está establecida como tal y que obtiene rentas, o sea, obtiene ganancias, obtiene utilidades por esa actividad, paga este impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y ¿qué es lo importante? Que este impuesto se aplica solo a los contribuyentes sujetos al régimen tributario establecido en la letra B del artículo 14 de la ley y grava la base de utilidades percibidas y vengadas por las empresas que le dan su renta efectiva mediante contabilidad completa, simplificada o planilla. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que el impuesto de primera categoría se debe calcular sobre las utilidades que obtiene una empresa, ¿cierto? Ya sea percibidas o devengadas, ya la haya recibido o no las vaya a recibir, o todavía no la reciba, pero es la utilidad que generó, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula esto? A través de una base imponible, ¿cierto? Una base imponible que yo la grabo, y la base imponible es el resultado financiero, ¿cierto? Más los agregados y menos las deducciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, vamos a irnos acá, yo voy a tomar este aquí, y vamos a volver a compartir para ir explicándole a grandes rasgos, para que ustedes de a poquito vayan conociendo de qué se trata esto que vamos a ver. Entonces yo voy a dejar de compartir, vamos a compartir acá, y vamos a entrar a la planilla Excel que hay abierta. ¿De qué se trata esto? Miren, supongamos que una empresa, la empresa Alfa, SPA, ¿cierto? Obtuvo un resultado, utilidad, cuando veíamos los balances, ¿se acuerda? Y sacaba una utilidad, y vamos a poner que tenía una utilidad de 15 millones de pesos. Esa es la utilidad que tenía. Vamos a ponerla ahí. Esa es la utilidad. Pero esta utilidad es una utilidad financiera. Financiera. Quiere decir que está determinada en base a normas IFRS, ¿cierto? Esa es la utilidad financiera, la que yo determino de acuerdo a la norma IFRS, ¿cierto? Y yo lo que se trata de determinar aquí es la renta o base imponible o utilidad tributaria. Esas tres cosas reciben el nombre. Yo necesito determinar la renta de esta empresa, o la base imponible o la utilidad tributaria, ¿cierto? Pueden nombrarla de distintas maneras, pero generalmente se le conoce como base imponible, ¿cierto? Y la vamos a poner aquí con mayúscula, base imponible. Impuesto de primera categoría, ¿cierto? El impuesto de categoría. Vamos a suponer, y lo vamos a llamar, ¿cómo se termina? Entonces, a esta utilidad que es financiera, yo debo efectuarle agregados, ¿cierto? Que son cosas que yo a lo mejor llevé a gasto, ¿cierto? Llevé a gasto de acuerdo a la norma financiera, pero que de acuerdo a la norma tributaria no corresponde que lo lleve a gasto. Por ejemplo, vamos a poner aquí un agregado típico, son los gastos de automóvil. Esta empresa tiene un automóvil y ha gastado en benzina, pagó en patente, en repuesto, y vamos a suponer que en ese gasto ocupó 300.000 pesos. Entonces yo tengo que agregarle a la utilidad ese gasto que no está aceptado por la norma tributaria, ¿cierto? Porque es un gasto
que para la norma tributaria no debe ser llevado a gasto, o gasto en automóvil. Dejen escribir bien aquí, gasto de automóvil. ¿Cierto? Vamos a suponer que es el único agregado que tenemos para que... Y después yo voy a tener algunas deducciones. Deducciones. Ustedes saben que la norma financiera no considera la depreciación, ¿cierto? Ellos consideran el valor justo. Entonces, la depreciación en la norma financiera yo no la tengo considerada, pero sí es un gasto y vamos a poner que la depreciación es 1 millón de pesos, ¿cierto? Menos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Entonces vamos a suponer que la depreciación es esa. Entonces, cuando yo quiero determinar cuánto es la renta, la base imponible del impuesto de primera categoría, tengo que tomar el resultado del ejercicio financiero, le tengo que agregar los gastos rechazados, que son gastos que no me acepta la norma tributaria como gasto, y le tengo que deducir los gastos que la norma tributaria los acepta y que no están incluidos en la norma financiera. Entonces, esto se llama el resultado financiero, más los agregados y menos las deducciones, constituye el impuesto de primera categoría. Les voy a dar un dato que a lo mejor les puede servir como dato. Este año y el próximo, creo, el impuesto de primera categoría que nosotros teníamos era del 25%. Ese era el impuesto de primera categoría. Por lo tanto, esta empresa iba a pagar 3.575.000 de impuestos si es que tenía esa utilidad, ¿cierto? Pero, por este tema de la pandemia, este impuesto por este año se bajó un 10%. Entonces, este año van a pagar, en vez de pagar 3.575.000, van a pagar 1.430.000. ¿Cierto? Esa es un poco ese es un poco cómo se calcula la base imponible. Ahora voy a aprovechar de tocar un tema que lo vemos más adelante, que también me interesa que ustedes lo conozcan porque es importante. Todos los meses, las empresas están obligadas a pagar el pago provisional mensual, ¿cierto? Y ese es una tasa variable, ¿cierto? Es una tasa variable. Normalmente las empresas pagan el 1 o el 2%, ¿cierto? Esas son las tasas que pagan. Vamos a poner acá 1% o 2%. Esas son, hay tasas menores, porque es una tasa que se recalcula, pero el sentido de este curso no es recalcular la tasa, sino que es decirle que existe una tasa de PBM. Y como se paga todos los meses, esos montos que se van pagando se van acumulando, ¿cierto? Y supongamos que una empresa, vamos a eliminar este ejemplo, vamos a suponer que una empresa pagó como PPM de todo el periodo, pagó 3 millones de pesos. ¿Eso? Por lo tanto, el impuesto, vamos a correr esto también aquí, el impuesto que va a pagar pago efectivo va a ser el impuesto que tenía que pagar de impuesto menos los PPM. Entonces, esta empresa tiene que pagar como impuesto de primera categoría 3.575.000. Pero el PPM es un anticipo de ese impuesto, ¿cierto? Es un anticipo que yo pago a cuenta de este impuesto y lo puedo rebajar después y pago la diferencia. Por ejemplo, aquí en este caso, esta empresa que tuvo esa utilidad, este impuesto por 3.575.000, anticipó 3 millones de pesos, por lo tanto tiene que pagar 575.000 pesos, pagar, ¿cierto? Eso lo tiene que pagar. Pero supongamos esta empresa ahora que tenía ese impuesto y en vez de pagar 3 millones de pesos, me pagó 4.500.000. Entonces, si pagó 4.500.000 y el impuesto le salió 3.575.000, quiere decir que eso que pagó de más, se lo devuelven. Y muchas empresas también esperan la devolución
de los PPM, pues así como ustedes esperan de repente la evolución de las boletas en horario, hay otras empresas que esperan la evolución de los PPM, ¿cierto? Entonces, esto es la forma como se determinan los impuestos o la base imponible de las empresas, ¿cierto? Bien, vamos a volver al y obviamente yo lo voy a dejar descansar un ratito. Vamos a descansar 15 minutos, son las 10:52, nos juntamos a las 11:15 minutos, ¿les parece? A las 11:15 nos juntamos para continuar con la clase, ¿ya? Vamos a reanudar entonces la clase y nos habíamos quedado con este ejercicio. Entonces, lo que me interesa ahora es que vamos desarrollando inmediatamente los talleres que están incluidos, que son prácticas. Entonces, para que ustedes vean, como vimos el impuesto de primera categoría, vamos a ver en forma inmediata el ejercicio que está preparado para eso. Vamos a ir al ¿cómo se llama? Déjenme ver. Vamos a ir al curso. Aquí. Y vamos a ver el ejercicio taller. Miren, no sé, vamos a compartir. Compartir pantalla. No sé por qué no lo veo. Déjenme ver qué pasa que no lo veo. Deme un segundito, por favor. Voy a ubicar aquí está. Entonces, ustedes se dan cuenta, este es el taller donde están los ejercicios y vamos a hacer que es el taller, ejercicio de número 1, módulo 3, evaluación formativa, ¿cierto? Este es el que vamos a hacer ahora. Y miren lo que están diciendo aquí. Dice, determine la renta líquida y el impuesto de primera categoría considerando, a partir del balance tributario, considerando las siguientes situaciones, ¿cierto? Existen gastos rechazados por 350.000 pesos, tasa de impuesto 25%, la empresa pagó PPM por la suma de 1.300.000 pesos. Y ya en el formulario 22, de acuerdo a los valores indicados. Entonces, esto que está aquí, yo lo voy a cortar, vamos a copiar, y vamos a abrir el balance tributario, que es este, para que vean ustedes la utilidad práctica de esto. Ya. Y esto lo vamos a pegar acá abajo. ¿Ven el balance que yo tengo presentado acá? ¿Lo ven? Señoritas, jóvenes. Sí, profe, Sí. se ve. Ya. Este es un balance tributario, ¿cierto? El formato tributario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros siempre, no se olviden, es darle un formato que sea amigable, ¿cierto? Entonces, vamos a habilitar la edición. O sea, cuando habilitamos la edición significa que podemos hacerle algunos cambios. Entonces, siempre acostúmbrense a darle un formato que para ustedes sea fácil de entender y leer. ¿Ven? Aquí tengo esto, le vamos a dar el formato. Este es un balance tributario. Vamos a verificar que esté cuadrado. Vamos a sumar ahí. Vamos a sumar acá. Si estos dos totales suman iguales, tienen que ser iguales también a las sumas de los deudores y acreedores, ¿cierto? Vamos a poner ahí. Y les voy a poner yo acá un inmovilizador de títulos para que ustedes puedan ir viendo lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner una inmovilización de títulos. Vamos a inmovilizar los títulos. Ahí está. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es sumar los totales de este balance de las 8 columnas para determinar el resultado, ¿cierto? Y el resultado que yo tengo aquí es una utilidad
o una pérdida. ¿Qué tengo aquí? ¿Tengo una utilidad o una pérdida? Una pérdida. Una pérdida, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que este es un resultado financiero. Vamos a poner aquí resultado financiero. Es una pérdida, ¿cierto? Una pérdida de menos 1.830.559. Eso es lo que yo perdí en este balance, ¿cierto? Pero la norma tributaria dice que yo a ese resultado financiero tengo que hacerle agregado y deducciones, ¿cierto? Y ahí hemos visto acá, voy a volver a compartir con ustedes. Vamos a dejar de compartir para que vean el ejercicio. Dejen un poquito, vamos a compartir. ¿Dónde está esto? Acá está. Acá. Ven, dice que hay una renta líquida y que hay un gasto rechazado por 350.000 pesos. La tasa de impuesto del 25%. Por lo tanto, estos gastos rechazados, para la norma tributaria, yo tengo que agregárselos, ¿cierto? Entonces, vamos a anotar en una hojita, yo voy a anotar acá, para después llevarlo. Entonces, yo sé que tengo una tasa de impuesto del 25%, tengo los ppm por 1.300.000 y tengo gastos rechazados por 350.000. Perfecto. Entonces nos vamos a ver nuevamente ahora al ejercicio del taller. Acá. Y tenemos resultado financiero 1.830.559. Entonces agregado, vamos a poner aquí. Agregado, ¿cierto? Los gastos rechazados hay que agregarlos. Entonces los vamos a agregar acá y tengo que agregarle exactamente 350.000. Eso es lo que tengo que agregar, perdón, 350.000. Es un agregado, ¿cierto? Ese es el impuesto que yo tengo que, o el gasto rechazado que tengo que agregarle al resultado financiero. Y como no me dice que tengo otro agregado ni otra deducción, significa que este es el único agregado que tengo. Entonces voy a tener aquí resultado tributario o base imponible. Imponible, impuesto primera categoría, ¿cierto? Así se llama. ¿Cuál sería el resultado entonces? Yo tengo una pérdida de 1.850.000, le agrego los gastos rechazados, que o sea que no, tributariamente no me lo acepta, y me da un resultado de 1.430.000. Tasa de impuesto, dijimos que era un 25%. Y los ppm, dijimos que eran 1.300.000, ¿cierto? ppm serían 1.300.000. Listo, ahí tenemos todos los datos. Y tenemos todos los datos. Primera pregunta. ¿Cuánto es la base imponible de primera categoría de esta empresa? ¿Cuánto es? ¿Alguien me puede decir, por favor? No importa que se equivoque, ¿eh? Dijimos que la base imponible o el resultado tributario era igual al resultado financiero, que el que tenemos ahí, lo sacamos del balance, más los agregados, ¿cierto? Más, vamos a ver aquí, más los agregados y menos las deducciones, ¿cierto? Agregados tengo 350, significa que hay unos gastos que yo tengo en mi contabilidad financiera que tributaria no corresponden, por lo tanto tengo que agregárselos al resultado financiero, ¿cierto? Y por otro lado, déjame mirar aquí en el negocio. Perfecto. Luz Lazo me dice que el resultado es 1.480.559, pero ¿es utilidad o pérdida? ¿Es positivo o negativo este número? La Es base una pérdida, profe. es negativa, ¿cierto? Esta es una pérdida.
una pérdida. Una pérdida tributaria. Ahora pérdida tributaria. ¿Y las pérdidas pagan impuestos? Si una empresa obtiene pérdidas, ¿paga impuestos? Vamos a volver a la presentación para demostrarles algo. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Graba las utilidades. Pero esta empresa tuvo pérdida. Por lo tanto, no paga impuestos por las pérdidas. ¿Cierto? Cuando una empresa obtiene pérdidas, no paga impuestos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá nosotros es tomar, vamos a ver de nuevo, tomar la utilidad y cuando digamos el tasa 25%, tasa de impuesto, impuesto, entonces aquí vamos a agregar otra línea y vamos a poner impuesto igual 0. No hay impuesto, porque la pérdida esta no paga impuesto. Por lo tanto, este PPM, que el que yo haya pagado, me lo van a devolver, ¿cierto? Entonces, devolución de 1.300.000, ¿cierto? Esa es la idea. Yo tenía impuestos por 1.300.000, perdón, tenía una pérdida por 1.830.000, le agregué las pérdidas, los agregados que son resultados, por ejemplo, podrían ser gastos de un vehículo o lo que sea, por 350 y me sigue dando una pérdida de 1.480.000 y las pérdidas no pagan impuestos. Pero ¿qué hubiese pasado si esto agregado en vez de ser 350 hubiesen sido 3.500.000? Ahí lo que hubiese obtenido yo es que esta pérdida financiera se transforma en una utilidad tributaria, ¿cierto? Y ahí sí que hubiese tenido que pagar impuestos del 25%. Y este impuesto entonces hubiese sido de 1.669.000 por la tasa, ¿cierto? Que es el impuesto, y ese hubiese sido, déjeme ver el formato, hubiese sido ese monto de impuesto, 417.360. Ya eso yo le resto el PPM, por lo tanto, la devolución solicitada en este caso, porque al impuesto le tengo que restar el PPM, hubiese sido una devolución de 882.640, ¿cierto? Esa es la mecánica. Y decía ahí que viéramos el formulario 22, ¿cierto? Vamos a ir al aula, porque me interesa que ustedes lo conozcan. Déjenme ir al aula. Vamos a volver aquí. Y aquí yo les subí un formulario 22, ¿cierto? Que está acá. Este sería importante que ustedes lo tuvieran, lo pudieran conseguir en Excel, ¿cierto? Aquí está el enlace, lo vamos a abrir. ¿Ven el formulario 22? ¿Lo pueden ver bien? Sí, profe. Ya. Entonces, en el formulario 22, se está dividido por los distintos impuestos que uno tiene que pagar. En la parte de arriba, dice base imponible, impuesto global complementario, ¿cierto? Ahí arriba, ¿cierto? Impuesto único segunda categoría, y se va a imponer impuesto único segunda categoría, o impuesto global complementario, o impuesto adicional, ¿cierto? Esos son los impuestos que se llenan en la parte de acá arriba, ¿cierto? Y estos son los impuestos que afectan a las personas, ¿cierto? En la parte de acá arriba, esto que estoy aquí marcando yo, esto son los impuestos que afectan a las personas. Y los impuestos de las empresas, como el que acabamos de ver nosotros, están acá abajo, donde dice impuestos a la renta, impuestos determinados, ¿cierto? Y aquí están los impuestos. Aquí dice impuestos de primera categoría, empresa cogía el régimen de renta atribuida de acuerdo al régimen y impuestos. Y lo importante es que nosotros siempre vamos a llenar estas bases.
esta base. Aquí está la base imponible y vamos a usar la línea 1. ¿Ah? Esa vamos a ver, vamos a usar la línea 49 que está ahí para declarar. En el caso nuestro, tendríamos que haber anotado ahí la utilidad y aquí haber anotado el impuesto, ¿cierto? Aquí se pone la base imponible del impuesto de primera categoría, se pone la utilidad líquida que obtuvimos después de hacer los agregados de deducciones, y acá ponemos el impuesto en el recuadro 20. Y acá abajo, más abajo, uno presenta los ppm que haya pagado, ¿cierto? Donde uno tiene derecho a rebajarlos. Y se los voy a mostrar en forma inmediata. Ahí está, en la línea 73, ¿cierto? Ahí, en esa línea, están los ppm donde uno declara los ppm que ha pagado y tiene derecho a rebajarlos, ¿cierto? Ese es el formulario 21. Entonces yo les pediría, por favor, que para el próximo, ¿cómo se llama? Jueves, que tengan un formulario 22 impreso para que lo vamos viendo, o yo les voy a tener uno en la pantalla, ¿cierto? Ya. Esto a grandes rasgos un conocimiento general. Lo que me interesa aquí que ustedes aprendan es que existen, hasta este minuto, que existen los impuestos directos e indirectos, ¿cierto? Y dentro de los impuestos directos, el que acabamos de ver es el impuesto, la determinación de la renta líquida del impuesto de primera categoría. ¿Cómo se determina? O sea, se toma el resultado financiero, yo tengo que agregar, y tengo que efectuar el agregado y deducciones. Sobre eso yo aplico una tasa de impuestos, ¿cierto? Que es el impuesto determinado. Y sobre ese impuesto yo rebajo el pago provisional mensual que haya efectuado la empresa y ahí determino si la empresa tiene que pagar o no, ¿cierto? Pero el impuesto de categoría siempre es el resultado del impuesto sobre la base, ¿cierto? Después el que tenga que pagar o no tenga que pagar es otra cuenta porque eso depende de la cantidad de ppm que haya pagado. Pero el impuesto de primera categoría siempre se obtiene multiplicando la base imponible por la tasa de impuestos. Y ya vimos cómo se determinaba la base imponible, ¿cierto? Este es uno de los impuestos más simple de determinar para ustedes como alumnos porque uno le entrega los valores, ¿cierto? Yo le entrego normalmente un balance, le entrego la utilidad, le entrego los agregados, le entrego las deducciones, le entrego la tasa de impuestos que va a afectar y le entrego los ppm y ustedes tienen que simplemente hacer un cálculo matemático, ¿cierto? Y saber dónde va en el formulario. Por eso que es importante que lo conozcan. ¿Mm? Bien. Vamos a Una hacer... consulta. ¿Sí? La tasa siempre se le va a aplicar siempre cuando haya utilidad, ¿cierto? Siempre. Cuando hay pérdida, no se aplica ninguna tasa porque acuérdense que esto grava la riqueza nomás, ¿cierto? Y cuando es pérdida no hay riqueza, pues hay pérdida de valor, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Mm? Y los valores, sobre todo para este tipo de ejercicios, se los voy a dar yo. Yo les voy a dar los valores que ustedes tienen que usar para calcular el impuesto y el ppm. Esos valores se los voy a dar yo. Lo que me interesa es que ustedes conozcan la mecánica de cálculo. ¿Mm? Ya. Vamos a volver entonces ahora al PPT. Ya, entonces vimos aquí esta parte del, ¿cierto? Vimos que la base imponible era igual al resultado financiero, más lo agregado, menos las deducciones. Entonces ya lo vimos en un ejemplo práctico tomando un balance, ¿cierto? Que es lo que nos interesaba ver ahora. Después, la definición. Renta líquida, o renta líquida imponible de primera categoría, RLI, como se conoce. Si ustedes buscan por ahí literatura, van a encontrar esta definición. RLI, que es la renta líquida imponible de primera categoría, es aquella que se termina deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla. Renta líquida imponible es la renta líquida a la que se le efectúan agregados de disminuciones. Entonces, cuando nosotros vemos un balance, lo que tenemos determinado ahí es la renta líquida, ¿cierto? O la utilidad financiera. Y es la renta líquida imponible es tomar esa renta líquida y agregarle todo lo que establece la ley y deducirle todo lo que establece la ley. Y ahí determinamos la base, la renta líquida imponible, ¿cierto? ¿Ya? Y sobre esa renta líquida imponible, si es positiva, se aplica la tasa del impuesto y se calcula el impuesto. Si es negativa, no se determina ningún impuesto. Y ahora, como ejemplo, que ya lo vimos ya, por eso que me interesa ver el ejemplo, por ejemplo, en la siguiente página, vamos a verla acá, y aquí yo les presento un balance, ¿cierto? Vamos a tratar de verlo un poquito mejor.
Aquí. Entonces, este es un balance. Déjeme que sea grande esto un poquito. Este es un balance, ¿cierto? Donde yo tengo las cuentas y aquí tengo el activo y los pasivos. Esta empresa tuvo una pérdida, ¿cierto? Porque tuvo pasivo por 8 y una utilidad por 1 millón. Tiene una pérdida de 6.873.000, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la base imponible? Yo debo tomar este resultado del balance, ¿cierto? Que es una pérdida, es menos, y tengo que efectuarle agregados y deducciones. Y ahí obtengo la renta líquida imponible. Y esta es la base del impuesto, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de ver ahora con un ejemplo práctico, ¿cierto? Lo vimos ahora en la determinación del taller. Estamos viendo. Por lo tanto, ejemplo de determinación de la renta líquida imponible. Resultados según balance. Por ejemplo, si yo tengo un balance y no tengo agregado y no tengo deducciones, y yo tengo un balance. ¿Qué puede pasar en una empresa para que yo tenga un resultado según balance financiero y tenga que, o pueda, o no tenga que hacerle agregado ni deducciones? ¿Qué puede estar pasando en esa contabilidad? ¿Bajo qué norma está hecha? Si se da eso, si yo tengo un resultado financiero y no tengo que efectuarle ningún agregado ni ninguna deducción. ¿Bajo qué norma se le ocurre a ustedes que podría estar hecha? ¿Cierto? ¿Se le ocurre algo? Podría ser una contabilidad que está hecha bajo la norma tributaria, ¿cierto? Y si está hecha bajo la norma tributaria, yo no tengo diferencia, porque no estoy haciéndola bajo la norma financiera, estoy haciéndola bajo la norma tributaria. Por lo tanto, esta situación se puede dar, de que yo tengo el balance de una empresa que preparó el balance bajo la norma tributaria, y cuando quiero llevar ese resultado a un resultado tributario, no tengo que hacer ningún ajuste, porque ya está hecho bajo la norma tributaria, ¿cierto? Esta situación se puede dar, ¿no? Así que no le extrañe, de repente se encuentra en un balance donde no tiene agregado y no tiene deducciones, porque está hecho bajo la norma tributaria. Después, esto es como ha ido variando, para que ustedes conozcan, la tasa de impuesto obligatorio, o sea, la tasa que pagan las utilidades de las empresas. Este es un historial para que ustedes lo conozcan. Dice aquí la tasa, miren, el año 77, el año 90 fue de un 10%. Después fue subiendo paulatinamente y se llegó al año 2018-2019 para algunos tipos de empresas que pagaban el 27%. Perdón. Y el año 2020 se pagó el 25%. ¿Cierto? Este año deberá pagarse el 25%, pero por esta condición especial de la pandemia, esta tasa ahora va a quedar en un 10%, ¿cierto? De manera transitoria. O sea, el impuesto de primera categoría, que antes era 25%, dado la coyuntura de la pandemia, se hizo una modificación especial y se bajó esa tasa al 10%, ¿cierto? Entonces, las empresas este año van a pagar un 10%. Una pregunta de cultura general, ¿eh? La voy a preguntar aquí, antes de seguir. Este año, estamos en el año 2020, año comercial 2020, ¿cierto? Año comercial 2020, porque las operaciones se están realizando el año comercial 2020. ¿A qué año tributario corresponde este año comercial 2020? ¿Ustedes saben? ¿A qué año tributario corresponde? ¿Qué es el año tributario y qué es el año comercial? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Se los voy a explicar. No, lo voy a hacer que lo busquen. Vamos a buscar aquí. Vamos a ir acá. Salí un poco, porque me Profe, interesa. o sea, el tributario es solo que tiene por 12 meses y el comercial el periodo de 12 meses de que termina el 31 de diciembre al 30 de junio. Ya, pero miren, claro, se los voy a explicar mejor, pero la idea es que ustedes aprendan a buscar cuando le hagan preguntas de ese tipo y ustedes no sepan. Se los voy a decir, pero después lo vamos a buscar, ¿cierto?
el año comercial es el año donde se desarrollan las actividades comerciales. Por ejemplo, el año comercial 2020 significa que todas las operaciones se realizaron en el año 2020. Pero el año tributario es el año cuando se pagan los impuestos del año comercial 2020. Por lo tanto, el año comercial es 2020 y el año tributario es el año 2021, porque los impuestos del año 2020, los impuestos a la renta del año 2020, se pagan en el 2021, se pagan hasta abril, ¿cierto? Por eso es que siempre hay que tener claro que el año comercial se refiere al año donde se desarrollan las operaciones, ¿cierto? Donde yo vendo, compra, pago sueldo y todo. Pero el resultado de ese año comercial se paga en el año tributario siguiente. Por ejemplo, el año donde yo voy a pagar los impuestos del año comercial 2020 es el año tributario 2021. Entonces ahora nosotros estamos en el proceso renta tributario 2021, que corresponde al pago de los impuestos del año pasado, ¿cierto? Esa es la gracia. Entonces, pero ahora, como yo les dije que le iba a ayudar, vamos a buscar acá, arriba, y vamos a buscar acá, déjenme ver. Aquí lo vamos a poner. Y vamos a poner aquí año tributario. Vamos a buscar la definición. Vamos a buscar en este diccionario básico. Y vamos a buscar aquí año tributario. Año comercial, está ahí, es el periodo de 12 meses que termina el 31 de diciembre al 30 de junio de cada año. El año comercial no corresponde a un balance tradicional de 12 meses, en el siguiente caso termina el giro, bueno, pero ese es el año comercial, ¿cierto? Y vamos a hablar de el año tributario, que está aquí, que es el año en que deben declararse y pagarse los impuestos, ¿cierto? Del año comercial 2020 yo tengo que pagar los impuestos en el año tributario, ¿cierto? Entonces, el año tributario es el año donde yo tengo que pagar los impuestos correspondientes al año comercial. ¿Ah? Esa es la idea. Aquí yo también se lo incluí, pero todas estas ayudas a memoria que yo les paso acá están en la página de Impuestos Internos, y lo que me interesa es que ustedes aprendan a usarlos, ¿cierto? Que aprendan a usar estas ayudas a memoria, aprendan a buscar. Aquí hay un montón de definiciones, pero es tributario, ¿cierto? Eso es lo importante. Por ejemplo, aquí hay la definición de acción, accionista, acreedor, entonces de activo. Todo lo que ustedes quieran conocer del lenguaje tributario está en este diccionario básico. Y creo que también se lo agregué en la literatura del curso, ¿cierto? Creo que también está agregado ahí. Va. Sigamos entonces. Estábamos en el PPT. Y habíamos dicho entonces que estas eran las tasas que estaban grabándose en forma histórica por el impuesto de primera categoría. Y también habíamos dicho que para este año, o sea, el año tributario 2021, la tasa de impuesto de primera categoría va a ser el 10% para una gran cantidad de empresas. No voy a entrar en detalle cuáles sí y cuáles no, pero les tiene que quedar a ustedes claro de que la tasa este año bajó para la gran mayoría de empresas. Bien, vamos a ver, déjenme ver si puedo verlo primero. Ahí. Entonces, vamos a ver un ejemplo de determinación de la renta líquida imponible, ¿cierto? Yo podría partir de una renta líquida de la siguiente manera, si todo esto hubiese sido en base a una contabilidad tributaria, ¿cierto? Entonces yo pondría aquí los ingresos brutos, de vuelta al estado de resultados, menos los costos de producción, menos las remuneraciones, menos los gastos financieros, menos la depreciación. Todo esto son los que uno podría ir rebajando, ¿cierto? Y puede determinar una renta líquida imponible, ¿cierto? Menos la corrección monetaria, y me da el resultado del balance, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo aquí, estoy partiendo de una renta líquida para llegar a una renta líquida imponible, ¿cierto? Aquí dice que son 134 y se va ajustando, ¿cierto? Se va ajustando de manera tal de que obtener la utilidad. Cuando hablamos de los ingresos brutos, ustedes se dan cuenta que está con signo negativo, porque está considerado como utilidad, ¿cierto? Aquí yo estoy partiendo de una utilidad de 584, le resto los gastos
¿cómo se llama? Le resto los gastos de producción, los gastos de remuneración, los gastos financieros, la depreciación, le agrego la corrección monetaria, porque así de utilidad, le resto los gastos generales, y esto me da el resultado del balance, le agrego los gastos rechazados, que son estos que están acá, y me da la utilidad del ejercicio. Así es básicamente como se determina. ¿Y por qué está puesto así? Porque ustedes tienen que tener mucho cuidado con los signos que se usan. Algunas empresas parten con los ingresos brutos con signo positivo, ¿cierto? Que son utilidades, y otras parten con los ingresos brutos negativos, porque depende cómo lo presenten. Lo sí importante es ver cómo están partiendo ellos en la determinación de esta renta. Puede que partan con los ingresos brutos como positivos y después van rebajando los gastos, o puede que partan con los ingresos brutos con el signo menos y vayan después sumándole y que equivale a disminuyendo los costos, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener cuidado cuando se ve una determinación de renta líquida imponible. Después, hay distintos regímenes tributarios, ¿cierto? A ver, déjenme ver cómo vamos, déjenme ver si estamos aquí, estoy aquí, si vamos más o menos bien, ¿no? Vamos bien. Estos son regímenes tributarios que a ustedes me interesa que los conozcan, que son los vigentes ahora, en la actualidad, y crearon todos estos regímenes tributarios. O sea, las reformas tributarias han ido cambiando de acuerdo a, déjenme ver, a algunas necesidades de recaudación, o de información, o de darle facilidad a los contribuyentes para que cumplan con su obligación tributaria. Entonces, este año, régimen tributario 2021, o sea, correspondiente, régimen tributario 2021, valga la redundancia, pero se refiere a cómo van a pagar el impuesto a las empresas por las utilidades generadas en el año 2020, el que acaba de terminar, ¿cierto? Y aquí dice que, por ejemplo, las categorizaron en distintos tipos de empresas. Las ProPyme general, ¿cierto? Es una, ¿cómo se llama? Es una empresa que va a tener que llevar contabilidad completa y los socios van a tributar por los retiros. Esto es la ProPyme general. Después tengo la ProPyme transparente, donde van a tributar por ingresos y egresos, ¿cierto? Y los socios van a tributar sobre el resultado de los ingresos y egresos. Esta es la distinta forma de determinar la renta líquida imponible. El régimen general semi-integrado, ¿cierto?, que lo ocupan normalmente las grandes empresas, ellos van a tener una contabilidad completa y van a pagar un 27% de impuestos. Estos otros van a pagar un 25% y estos van a pagar un 27%. Y los socios van a tributar por los retiros, o esto en general por los dividendos que hayan recibido. Después tengo la renta presunta, que son los contribuyentes que desarrollan actividad agrícola, transporte, todos aquellos que, por ejemplo, explotan algún bien de alguna parcela, algún fondo, y tienen actividades de plantación, o que tienen camiones o taxis o cualquier vehículo de transporte. Ellos no tributan por sus ingresos reales, ellos tributan por el avalúo de las propiedades que tienen. En el caso de la agrícola, el avalúo del terreno; en el caso del transporte, por el avalúo del vehículo que están usando; y en caso de la minería, en el avalúo de la exploración minera, ¿cierto? Entonces, esas son las rentas, los distintos tipos de regímenes tributarios. Y por último, hay algunas que no están sujetos a la ley de impuesto a la renta, ¿cierto? No sujetos a la 14 ley, que por ejemplo tiene las fundaciones, las corporaciones, por ejemplo las cajas de compensación no están afectadas a impuestos de primera categoría por las rentas que provienen de su labor social. Sí están afectadas por las rentas que obtienen del crédito social, por ejemplo, porque esas no están dentro de su labor social, puede ser una forma de obtener rentabilidad, ¿sí? Entonces, estos son a grandes rasgos, y es prácticamente lo único que vamos a ver de la renta líquida imponible. Así que vamos a hacer unos ejercicios después, pero esto es lo que vamos a ver del impuesto de primera categoría. Ven que es bastante simple. Vamos a partir de un resultado de un balance, vamos a hacer agregado de deducciones, vamos a aplicar una tasa de impuesto, y a ese monto del impuesto le vamos a deducir el PPM y vamos a ver si tiene que pagar o no pagar, ¿cierto? Esa es la gracia. Bien. Terminado esto, vamos a partir con el nuevo ejemplo, que es el impuesto de segunda categoría. Y aquí vamos a hacer unos ejercicios que me interesa que ustedes conozcan, porque en la prueba viene un ejercicio de esto, del cálculo de impuesto único de segunda categoría, y me interesa que ustedes lo conozcan. Entonces, el impuesto de segunda categoría
es el impuesto que grava a los trabajadores o a la renta del trabajo, o sea, todas las personas que reciben un sueldo, una pensión o cualquier, ¿cómo se llama?, remuneración, tienen que pagar el impuesto único de segunda categoría. ¿Y cómo es eso? Todos ustedes de cierta manera ya lo deben conocer. Y nos vamos a ir de nuevo, nos vamos a ir acá, vamos a ir a Google, porque a mí me gusta Google, porque me gusta que ustedes aprendan a usarlo y le pierdan el miedo. Y normalmente todas las dudas que ustedes tengan en el trabajo, ahora sobre todo que están terminando su carrera, tienen que aprender que todo lo pueden encontrar en Google. Entonces ustedes cuando le hagan una pregunta, simplemente ustedes piden un minuto, no jamás contesten. Yo siempre le digo a los alumnos cuando le hagan una pregunta técnica sobre todo, nadie está en la obligación de saberse todo de memoria, ¿cierto? Uno lo que dice, lo voy a estudiar y te llamo un ratito. Lo importante es que lo estudien, pues no que dejen a la persona esperando, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces vamos a suponer ahora que vamos a ver el tabla de impuesto único. Entonces van a saber ustedes que la tabla de impuesto único es de emisión mensual. Todos los años cambia, o sea, todos los meses cambia esta tabla, porque cambia de acuerdo a la variación de la UTM, ¿cierto? Porque la variación de la UTM es la que va dando la, ¿cómo se llama? Los montos que están en la tabla, porque esta tabla está expresada en UTM y todos los meses se traduce en pesos, ¿eh? Entonces yo voy a tomar esta tabla que está aquí, vamos a tomar, vamos a ocupar la mensual, ¿cierto? Porque es re importante. Hay una tabla para ingresos mensuales, quincenales, semanales, ¿cierto? Diarios, ¿cierto? Entonces estos son los impuestos. Si uno contrata a una persona, por un día, por ejemplo, a lo mejor tendría que pagarle impuestos por ese monto que recibe. Pero vamos a usar nosotros el de uso más común, que es el mensual, y este lo vamos a sacar acá. Yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar al libro donde estábamos haciendo ejercicio, ¿cierto? Y lo voy a copiar. Yo sé que ustedes no ven ahora, pero ya lo van a ver ya. Ya. Déjenme ponerle algunas cosas. Adornito. Lo voy a hacer para que miren. Ya. Lo único que hice yo es traerme voy a ponerla en negrita de todas maneras, para que se vea bien. Lo único que hice yo fue traerme la tabla de impuesto único del mes de diciembre, me la traje para acá para poder trabajar con ustedes y que la aprendan a usar. Vamos a hacer un supuesto, ¿cierto? Vamos a suponer que un señor, el señor A, ¿cierto?, tuvo una renta bruta, ¿cierto?, de 1.200.000. Esa es su renta bruta en la remuneración, ¿cierto? Cuando uno dice total de haber renta bruta, no incluye colación ni movilización, ¿cierto? Esta es la renta imponible, por así decirlo, ¿cierto? Renta imponible, le vamos a poner aquí, renta imponible. Imponible a previsión. ¿Cierto? Y vamos a ver algunos casos imponibles, pero le vamos a poner renta imponible y le vamos a poner ver, porque después tenemos que analizar esa situación, ¿cierto? Pero por ahora le vamos a decir que es la renta imponible. Y esto te afecta a cotizaciones previsionales, ¿cierto? Cotizaciones previsionales. Y vamos a suponer que las cotizaciones previsionales son un 20% del 1.200.000. Entonces, cotizaciones previsionales por punto 2, vamos a decir que las cotizaciones previsionales para esa renta son 24.000. Entonces, esto quiere decir que la renta afecta a impuesto único es la renta imponible menos las cotizaciones. Esa sería la renta afecta a impuestos, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le pagan el sueldo, este es el cálculo que hacen. Entonces dice, mire, usted tiene una renta imponible de 1.200.000 y tiene una cotización previsional de 240.000 pesos, por lo tanto, eso se lo voy a rebajar. Esto se lo vamos a rebajar ahí, vamos a poner el signo. Y la renta afecta a impuestos es la renta imponible menos las cotizaciones previsionales. Y yo tengo que ver, de acuerdo a este monto, que es la renta afecta a impuestos,
de segunda categoría, tengo que ver qué tramo le corresponde. Una persona ganó 960.000 pesos. ¿A qué tramo le corresponde? Si alguien me puede ayudar. Vamos a poner que es el tramo, para poder identificarlo, el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, para que lo pueda 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tramo 2, profe? Tramo 2, ¿cierto? Tramo 2. Porque está la renta entre 688 y 1.530.000, ¿cierto? Ahí se ubica la renta. Muy bien. Y esta renta dice que va a estar afecta a qué tasa? Factor 0,04. 0,04. Entonces lo vamos a poner ahí, 0,04. Entonces multiplicamos la renta por el 0,04 y me dice que yo tendría que pagar un impuesto por ahora de 38.400. Pero ¿qué es lo que me dice más acá? Me dice, mire, usted tiene derecho a rebajar del impuesto que le dé 27.555.66. Entonces lo voy a poner aquí, rebaja. Y la rebaja son 27.555.66, ¿cierto? Esa es la rebaja. Vamos a poner separadores de miles. Y, por lo tanto, el impuesto a pagar sería... ¿Cuál sería el impuesto a pagar, entonces? ¿Cuál sería el impuesto a pagar? ¿El 2,20%, profe? Pero ¿cuál sería? Pero aquí en la práctica, si yo tengo un impuesto de 3,84, este sería el impuesto según tabla, ¿cierto? Esto va a ser impuesto. Impuesto antes de rebaja. Impuesto, así lo vamos a llamar, impuesto antes de rebaja. Lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner en negrita. Lo vamos a poner en mercado y centrado. El impuesto a pagar, entonces, va a ser siempre el impuesto antes de la rebaja menos la rebaja. Por lo tanto, el impuesto a pagar, déjeme poner esto un poquito. 10.845. Claro, vamos a ver si está bien esa resta, ¿cierto? Y vamos a poner aquí, entonces sería el impuesto antes de la rebaja menos la rebaja, y eso es lo que tendría que pagar. 10.844.34, ¿cierto? Ese sería lo que tendría que pagar. Ahora vamos a ver, les voy a dar otro ejemplo. Este está referenciado, ¿no? No, no está referenciado. Sí, está referenciado. Pero no importa. Les voy a dar otro ejemplo acá. Vamos a eliminar este, porque vamos a usar los mismos datos, pero vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar este también. Aquí. Y les voy a dar los siguientes datos. Una persona ganó 2.500.000. O sea, esta es la renta. 2.500.000. Y pagó cotizaciones tradicionales. Y vamos a poner aquí para que podamos hacer varios ejemplitos, porque esto entra en la prueba, por eso que me interesa que lo aprendan, ¿eh? Vamos a suponer que pagó también un 20% de eso. Ya. Entonces, ¿cuál sería la renta afecta? Renta afecta a impuestos únicos. ¿Cuál sería la renta afecta a impuesto único? En este ejemplo. ¿El 3? ¿No? ¿Cuánto sería? Primero, ¿cuánto es la renta afecta a impuestos? Los 2,500.000 se descuentan los 500.000 pesos y le quedan Perfecto. 2 millones. 2 millones. Entonces, partamos por ahí, ¿cierto? 2 millones. Eso menos eso. Ahí ya tengo la renta afecta a impuestos. Después, tengo que ver cuánto es la tasa, ¿cierto?, que corresponde a esta renta. Entonces aquí vamos a poner la renta. La renta afecta, para que lo vamos usando este mismo, sería entonces estos 2 millones de pesos que teníamos ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería la tasa que le corresponde? 0,08. 0,08, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a poner factor y es 0,08, ¿cierto? Vamos
aprendiendo a cómo calcular los impuestos únicos al trabajo. Y aquí también vamos a agrandar esto un poquito, para que sea cómodo. Lo vamos a centrar y lo vamos a poner negrita. Entonces aquí tengo el factor. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería el monto antes de la rebaja del impuesto? ¿Qué es lo que tengo que multiplicar yo? Tengo que multiplicar la renta afecta, que es esta, ¿cierto? Una que está aducida, por el factor. Y aquí ya está hecho, pero lo vamos a repetir. Sería 2 millones por el factor que es 0,8 me da 160. ¿Y cuál es la rebaja que tiene derecho a efectuar esta persona? ¿Cuál es la rebaja? Estamos en este tramo, ¿cierto? Los 88.790. 88,790, ¿cierto? La rebaja que tiene derecho son los 88,790.46, ¿cierto? Eso es lo que tiene rebaja. ¿Y cuál sería el impuesto a pagar entonces? 71.209. O sea, restamos. ¿Cómo lo calculó? 160.000 menos los 38.790,46. Perfecto. Y ahí tenemos el cálculo de cuánto es el impuesto a pagar. Muy bien. Esto es mecánico, ¿ah? Y esto ustedes deben saber que lo hacen los sistemas computacionales cuando ustedes les calculan las remuneraciones, pero sí es importante que ustedes los conozcan, ¿sí? Son exactamente las 11:53. Vamos a hacer el último, les voy a dejar un ejercicio, lo vamos a hacer aquí, yo lo voy a estar, les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan, pero por favor háganlo, porque este es un ejercicio que sale en la prueba del sábado sale que ustedes deben calcular un impuesto único para una persona con cierta remuneración. Entonces yo les voy a cambiar los valores ahora, les voy a eliminar esto, y les vamos a poner una renta de 3.500.000, no, 3.875.250. Esa es una renta entretenida. Y el descuento provisional vamos a suponer que fueron 432.652. Bien complicado. Listo. Con esos datos, por favor, les voy a dar, son las 11:54, les voy a dar 6 minutos para que los hagan. Pero, y por favor, hay 9 participantes en la reunión. No se arranque ninguno, ¿eh? Porque yo a veces digo, y le voy a preguntar a cualquiera, y cuando vuelvo hay 3, porque se han arrancado para que no les pregunte. No, prefiero que me digan, sabe, profe, no supe hacerlo, pero no se arranque nadie, por favor, ¿ya? Si no pueden hacerlo, no tengo ningún problema, pero les voy a dar 5 minutos para que ustedes hagan este ejercicio tranquilamente. Y a las 12 en punto voy a volver a abrir el video y todo, para que ustedes lo puedan hacer. Ya, jóvenes, tienen 5 minutos para que lo hagan, ¿ya? Lo estoy esperando yo acá. Háganlo, por favor, ¿eh? No, no han perdido la pantalla, ¿cierto? ¿Ven bien el ejercicio? ¿Necesitan que corra algo? Sí, no, está bien, profe, gracias. ¿Se ve bien ya? Entonces, desarrollelo con calma nomás. ¿Quedan 4 minutos y medio? No los quiero presionar. 4 minutos ahora, pero no lo estoy presionando.
Queda un poquito menos de un minuto, ¿eh? Ya, estamos ya en la hora. Vamos a ver, y como esto es democrático, primero voy a preguntar, ¿alguien quiere desarrollar el ejercicio y nos explica cómo lo hizo? Profe, yo lo tengo listo. Muy bien, vamos viendo. ¿Qué hizo primero? Bueno, usted ya lo había hecho ya, pero entre la renta, ¿Ya? menos las cotizaciones provisionales, igual me dio los 3.442.000. Perfecto, muy bien. Entonces la renta afecta sería los 3.442.598. ¿Ya? Y el factor sería el 0,135, ya que está entre el 2,5 Entonces, millones. vamos a ir completando aquí. Usted me dice entonces que la renta afecta sobre los 3.442.598, ¿cierto? Claro. Eso me dijo, ya. ¿Y qué factor le aplicó? El 0,135. 0,135, o sea, el tramo 4, ¿cierto? ¿De acuerdo a lo Claro, que yo sí. marqué? 0.135, ¿cierto? Ustedes saben que ese 135 es equivalente al 13,5%, ¿cierto? Pero esto aquí lo escriben de esta manera. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería el impuesto antes de la rebaja? Me dio 464.750,73. 464.751 le dio o más. Claro, es que a mí me dio, ¿cómo se llama? Con decimales, entonces, Perfecto, ¿no? También lo vamos a poner ahí así, ¿cierto? ya, así me dio. Perfecto. ¿Y Y la la rebaja? rebaja serían 229, que está arriba. 129,120,21. De nuevo, pues me lo tiene que decir, de nuevo, porque aquí cuando viene el error, ya. ¿Cuánto es la rebaja? 229.000, ¿ya? 120,21. ¿Ya? Perfecto, ahí sí, ¿cierto? ¿Sabe por qué se lo digo? Y perdone, porque de repente cuando uno está escribiendo, interpreta que el 229,120 y ahí es cuando se equivocan en la prueba, ¿cierto? Okay. Por eso es que es importante que lo hagan. Y por eso yo siempre insisto, cómo lo hizo, multiplíquelo, hágalo en la calculadora, porque yo sé que todo este error, yo también fui alumno, hace muchos años atrás, pero yo también fui alumno, y me pasaba lo mismo, que de repente leía mal un número de apurado. ¿Cierto? Ya. Entonces, esta es la forma como se calculan los impuestos. Entonces, de aquí en adelante, lo que están trabajando, cuando alguien le diga, oye, ¿me puedes revisar cómo están calculando los impuestos? Entonces, ¿qué es lo primero? Le pasa una liquidación de sueldo y le piden revisar el cálculo del impuesto. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Si toman la liquidación de sueldo y van a revisar si están bien calculados los impuestos. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Entonces aquí, esto es un torpeo, aquí lo vamos a poner aquí. Entonces, vamos a poner, mire, un amigo necesita que revise su cálculo de impuesto en la liquidación de sueldo, liquidación de sueldo, ¿cierto? 2 puntos. ¿Tiene dudas? Duda que está mal calculado. Perfecto. 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
si quiero hacer esa revisión. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Que es re importante, ¿eh? Es lo primero. Yo les dije que la tabla de impuestos cambiaba todos los meses, ¿cierto? Es lo primero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar a qué mes corresponde la liquidación. La liquidación. Eso es. Tengo que determinar a qué mes corresponde la liquidación. Es lo primero, ¿cierto? Lo segundo es determinar el impuesto afecto, determinar la renta afecta a impuestos, ¿cierto? O sea, tengo que determinar esta renta, esa que habíamos visto ahí, esa ahí. Y tercero, no sé por qué aquí me salió, voy a poner primero. Y tercero, tengo que efectuar el cálculo. ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, ¿eh? Efectuar. Entonces, yo, por ejemplo, acabo de pasarle una liquidación de sueldo del mes de septiembre, noviembre. No, mejor no, septiembre, no, para que cueste más. Septiembre del 2020, ¿cierto? Es una liquidación y a mí me cobraron, yo gano sueldo afecto a impuestos, sueldo afecto a impuestos, tengo, supongamos, 935.000 pesos. Y me cobraron un impuesto de 12.530 pesos. Eso me cobraron en mi liquidación de sueldo. Y esta persona me acaba de pedir, como sabe que ustedes son expertos tributarios y siguen el curso de tributario, él le dice, oye, ¿me podéis ver si me están calculando bien el impuesto en el mes de septiembre? ¿Qué es lo primero que harían ustedes ahora? ¿Alguien que me ayude? Del mes de la liquidación. Ya lo vimos, ya dijimos que era septiembre, ahí está. Dijimos que quería que le revisaran la liquidación del mes de septiembre, donde él tenía un sueldo afecto a impuestos, o sea, deducía las cotizaciones provisionales listas para aplicar a la tabla de 9.35 y un impuesto de 12.530 pesos. Y quería saber si este impuesto que le están descontando ahí estaba bien o mal calculado. Pregunta, ¿puede usar esta tabla que está acá arriba? Sí, profe. Pero habíamos dicho que esta tabla era de diciembre, ¿se acuerdan? Esta tabla era de diciembre. Era el sueldo de Esta es la diciembre. tabla de septiembre, como ya que los montos se van cambiando. Claro, tengo que ir a buscar la tabla de septiembre. Y vamos a ir a Google, y la vamos a buscar de nuevo. A mí me gusta esto porque ustedes van a quedar expertos después en, ¿cómo se llama?, en poder ubicar y hacer cálculos de esta manera. Entonces vamos a ir a Google y vamos a buscar aquí tabla de impuesto único septiembre 2020, ¿cierto? Y es el que vamos a buscar. Déjenme ver. Tengo que buscar. Aquí está. Tabla de impuesto único septiembre, ¿cierto? Aquí vamos viendo. Y aquí tengo que ubicar la tabla de impuesto único, que debiera estar por acá arriba. Déjenme ver, tabla de ajuste 13, tabla... Ahí está para enero, tabla de impuesto, aquí dice para enero 2021. Hay que buscar la tabla de impuesto único para el mes de diciembre del 2020. ¿Ve que aquí se va cambiando? Tabla de impuesto para el mes de noviembre, tabla de impuesto, déjeme. Ven, aquí uno la va buscando, tabla de impuesto único para el mes de octubre.
para el mes de septiembre. Acá está, ¿ven? Ahí está publicada la tasa, ¿cierto? Y uno la busca. Y aquí está la tabla de impuestos para el mes de septiembre del 2020. Y la vamos a ver acá. Vamos a hacer acá. Y acá está. ¿Se fijan? Esta es la tabla de impuestos para el mes de septiembre, porque acá arriba dice tabla de impuesto único de segunda categoría para el mes de septiembre de 2020 e información adicional relacionada. Entonces, aquí están todos los parámetros para el mes de septiembre y esta es la que nos interesa a nosotros. Ustedes la ubican aquí, que es la tabla de impuestos únicos, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar aquí. Vamos a ver si la puedo cortar. A ver si no voy a poder. Vamos a ver si me la puedo llevar. Copiar y me la voy a llevar al ejercicio que estábamos haciendo, ¿cierto? Y la vamos a copiar aquí. No resultó muy bien la copia. Pero vamos a ir a buscar entonces, ya que no podemos, vamos a anotar una parte, vamos a decir que el sueldo afecto eran 935, ¿cierto? Vamos a 935.000 y vamos a ir a buscar a la tabla de impuestos los 935.000 pesos. Ya. Entonces vamos a ubicar en la tabla, si la persona ganaba 935.000 pesos en septiembre, ¿qué tasa de impuestos le correspondía? 0,04. 0,04. Y vamos a calcular, ¿cierto? Entonces vamos a decir 935.000 por 935.000 por 0.04 me da un impuesto de 34.969 y si a eso yo le rebajo, ¿cierto? La cantidad a rebajar, que son 27.173.88, me da que el impuesto que debió haber pagado eran 34.969. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? Sí, me será lo mismo, profe. Ya. Y ahora vamos a ver lo que él nos había encargado. Entonces vamos a ver. Pero a él le descontaron 12.530 y debieron haberle descontado 34.968.97, ¿cierto? Aquí hay evidentemente un error. ¿Cierto? Aquí hay un error. ¿Quién es el responsable de este error? Esto es descuento real y este debió ser. Profe, aún estamos viendo la pantalla del servicio post interno. Ay, perdón. Es que lo llevé a para que lo vieran acá. Ya. ¿Ahora sí? No, todavía no. Es que ahí está. Déjenme ver un poquito que no puedo. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, este señor, el amigo de usted, les presentó esta liquidación de sueldo donde habían hecho este descuento, ¿cierto? Ese descuento lo habían hecho y les pregunta a usted, este es el real, esto es lo que pasó en su liquidación de sueldo y ustedes determinaron que con ese impuesto, para esa renta de 935.000, correspondían un impuesto de 34.969, ¿cierto? Esto es lo que digo hacer. La pregunta del millón es, ¿quién es responsable de esa diferencia? ¿A quién afecta? ¿Quién debe corregirla? ¿Y qué puede pasar en ese caso? Si el Servicio de Impuestos Internos determina que se calculó y pagó menos el impuesto único, ¿a quién sanciona? ¿Al trabajador o a la empresa? La empresa. A la empresa, ¿cierto? Porque la empresa es la responsable de efectuar correctamente este cálculo, el trabajador no. ¿Cierto? Eso es importante. Entonces, cuando ustedes trabajen y un trabajador por alguna razón le dice, oye, me sale tanto impuesto, ¿por qué no me descontáis menos? Por ningún motivo. Porque la responsabilidad de pagar mal estos impuestos recae única y exclusivamente en la empresa. Y las sanciones son serias, no son sanciones muy livianitas, son sanciones bastante serias. Por lo tanto, el impuesto único es uno de los impuestos que ustedes tienen que tener más cuidado
y considera que los sistemas de remuneraciones, no sé si vieron ustedes remuneraciones, ¿vieron remuneraciones en sistema de Fontana o en algún sistema? ¿Se acuerdan? Oye, ¿ustedes están terminando el último semestre o no? Señoritas jóvenes, ¿este es el último semestre para ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces no me digan que no lo vieron. ¿Vieron remuneraciones, cierto? ¿Vieron el uso del sistema contable computacional de Fontana y vieron remuneraciones, sí? Y ustedes se deben acordar que cuando ingresaban ese sistema, ustedes tenían que entrar los parámetros del mes, y dentro de los parámetros que tenían que entrar estaba el valor de la UTM, el valor de la UEF, el valor del sueldo mínimo, los topes imponibles, etc. Y eso se ingresa para que el mismo sistema de remuneraciones tenga la traducción en pesos de la tabla expresada en UTM para el cálculo de los impuestos, ¿cierto? Oye, qué interesante, me había olvidado. Yo le hice clase cuando ustedes recién entraron, parece, al instituto, ¿cierto? Le hice uno de los primeros ramos, me acuerdo. Sí, me acuerdo perfectamente de ustedes. No, qué bueno que están terminando. Y por la lista vi que son más o menos los mismos que empezaron, ¿ah? Hubo muy poca deserción, así que estuvo muy bueno. Ya, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí hoy día, la clase, porque no hicimos otro break, hicimos uno solo, y yo sé que la tirada es un poco larga, de las 10 hasta las 2:30, entonces lo voy a liberar un poquito antes, a las 2:15, y el compromiso es que me van a entregar, ¿cierto? El día jueves, y yo lo anoté acá, porque ya anoté, la señorita Carol, que me acuerdo perfectamente de ella, así que se olvida, la voy a estrangular de a poco. Carol Sánchez me avisará entonces cuáles son los alumnos que van a asistir a la capacitación, a la presencial la próxima semana, ¿sí? Y no se olviden que las presenciales son lunes y martes, de 2:30 a 2:30 de la tarde, ¿eh? Pero me tienen que avisar, por favor, si van a ir, para que si va un alumno, a lo mejor no vale la pena. Entonces, ustedes tienen que saber exactamente quiénes van a ir y el compromiso es que vayan, porque yo, si ustedes van, yo tengo que ir. ¿Ah? Ya, jóvenes, cualquier duda, cualquier cosa, no se olviden, yo siempre les he dicho, yo estoy disponible para si alguien quiere conversar conmigo en privado. Yo no sé si hay gente que me está debiendo pruebas, lo voy a revisar ahora, y los que lo hayan justificado, les voy a mandar una prueba seguramente el lunes. El lunes voy a encargarme de mandar todas las pruebas recuperativas, para que las puedan desarrollar la próxima semana y me las envíen antes del día jueves, seguramente. Les voy a dar un día o 2 días, ¿eh? Para no perjudicarlo. Pero lo importante es que la última semana traten de estar lo más desocupados posible de carga académica, ¿cierto? Me refiero a la semana donde tienen que dar el examen de competencia, final de competencia. Entonces, cualquier duda que tengan me pueden whatsappear o me pueden pedir y nos contactamos por la misma aula en que está haciéndose la clase para ver los temas del curso. ¿Ah? Ya, jóvenes, nos vemos el jueves. Por favor, no se olviden avisarme quiénes van a asistir a la semana presencial. ¿Ah? Muchas gracias y nos vemos. Yo subo la clase en un ratito más, lo que se demora. Ya, buenas tardes, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.